En esta mañana, este es un salmo de David, por cierto que es el salmo más largo de toda la Biblia, ¿no? Y podríamos, si hablamos en capítulos, el capítulo más largo de toda la Biblia, como les dije, tiene 176 versículos, pero nosotros vamos a estudiar el versículo 120 en esta mañana, porque esta mañana quiero hablar con ustedes sobre el tema de Dios y el miedo a los juicios. De eso nos vamos a ocupar en esta mañana, sobre Dios y el miedo a los juicios. Veamos lo que dice David aquí entonces. Versículo 120 dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Otra vez. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Ahí aparece la palabra estremecido. Esa palabra tiene que ver con algo que hace temblar, de algo que produce un movimiento, un sacudón, como si fuera un gran terremoto y uno queda ahí como agitado, el corazón se acelera, ahí queda ahí, estremecido. Job había usado esa palabra en el capítulo 4, cuando él hablaba que pasaba un espíritu y dice que se le erizaban los pelos de la piel y se estremecía. Se ponía con el corazón acelerado, la agitación del corazón, esa tensión. Y dice David: cuando pienso en los juicios de Dios, entonces tiemblo, soy sacudido, soy estremecido por el temor de ti. Y de tus juicios, dice David, tengo miedo. Tener miedo es reconocer la grandeza de quien está enfrente. Sí, es. Hablamos muchas veces de la palabra temor en la Biblia relacionada a reverencia y respeto a Dios. Pero en este pasaje se incluye el reconocimiento del miedo verdadero al ver la grandeza de quien tenemos enfrente. Por eso David dice: y de tus juicios tengo miedo. ¿En qué basaba ese temor David? Los versículos 18 y 19 nos van a dar el entendimiento. Mire cómo dice 118, Salmo 119, verso 118. Dice David: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Quiero que noten el verso 118 la palabra hollaste. La palabra hollar significa pisotear, aplastar. Y David dice: yo tengo miedo de Dios y de su juicio, porque conozco lo que Él ha venido haciendo a través de la historia y cómo Él ha pisoteado, cómo Él ha aplastado a todos aquellos que se desviaron. Y en el versículo 119 ya no usa la palabra hollar, usa la palabra como escoria. Los hiciste consumir a los impíos de la tierra. La palabra escoria, hermano, tiene que ver con las legumbres, con las lentejas, los porotos, los garbanzos, cosas así por el estilo, que son puestas en la zaranda y son sacudidos en la zaranda, y todo el polvo que queda, eso es la escoria. Y eso termina comido por los cerdos o termina en el fuego. Y David está diciendo que los impíos, la gente mala, los malvados de ese mundo, dice, Dios los consumió como escoria. Es decir, que el juicio de Dios les alcanzó. Y entonces, el versículo 120 nos hace pensar en por qué David tenía miedo de los juicios de Dios. Porque ya conocía cómo Dios había actuado en la historia, cómo Dios había tratado con la gente en la historia. Pero David también conocía 3 juicios que había en la historia, 3 juicios específicos que nosotros conocemos, y él también los conocía. Y los vamos a encontrar, son del Antiguo Testamento, pero yo les voy a llevar al Nuevo, al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 17, y al ver esos 3 juicios que son mencionados allí,
vamos a comprender el por qué David tenía miedo de los juicios de Dios. Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo 26. Evangelio de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 26. Es el Señor Jesucristo el que está hablando y dice así, Lucas 17, verso 26. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. David tenía miedo de los juicios de Dios porque David sabía, entre otras cosas, lo que había sucedido en el diluvio. Aquel varón de Dios llamado Noé, este hombre predicó 120 años la venida de un juicio. Predicó en medio de un mundo incrédulo y lleno de burladores que hacían toda clase de burlas contra él. Nadie entendía lo que le estaba haciendo el arca. El arca era el medio de salvación que Dios había provisto para aquella generación. Los que entraban en esa arca iban a ser salvos del diluvio. La maldad y la violencia y la corrupción moral habían llegado a su punto más alto. Y Dios tenía que enviar un juicio en forma de aguas, un diluvio. Pero cada vez que Dios envía un juicio, recuerde esto, siempre envía un medio de salvación. Cada vez que Dios envía un juicio, siempre envía un medio de salvación también. La gente se burlaba. La Biblia habla de aquellas personas eran burladores, pero cuando empezó a venir esa agua de arriba y las fuentes de las aguas se rompieron y las aguas aparecieron por todos lados, podemos imaginar nosotros los gritos de desesperación de la gente para ser salvo, golpeando la puerta del arca, gritándole desesperadamente, Noé, abre la puerta, pero ya la puerta estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Y aquella generación fue alcanzada por el juicio de Dios. Quedaron sepultados bajo las aguas. Solo 8 nada más. 8 personas se salvaron. Y David, recordando, entre otros hechos, dice, de tus juicios tengo miedo. Mira el segundo juicio que he mencionado aquí. Versículo 28. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquí está otro de los juicios de Dios. Primero, destruida una generación por el diluvio. Ahora las comunidades o las poblaciones de Sodoma y Gomorra y los pueblos aledaños fueron alcanzados por el juicio de Dios porque la inmoralidad había llegado a su punto más alto. El materialismo era la moneda corriente de esa sociedad. Se habían olvidado de Dios, le dieron la espalda a Dios y Dios envió fuego y azufre y destruyó a todos. Pablo, cuando le escribió a los Tesalonicenses capítulo 5, usa la expresión destrucción repentina. No les dio tiempo a reaccionar. El diluvio los alcanzó así. El fuego y azufre los consumió así. En el año 79 después de Cristo, en Italia, en una población que se llamaba Pompeya y la otra población que se llamaba Herculano, en esas dos poblaciones les alcanzó la lava, la ceniza y los gases venenosos de un volcán que se llamaba Vesubio. Aquellas poblaciones de Pompeya y Herculano en esa noche se fueron a dormir y el volcán desató su furia en la madrugada y los agarró durmiendo. Hasta el día de hoy, cuando usted lee la información de lo sucedido y aún los últimos descubrimientos en estos tiempos, han encontrado cuerpos momificados y han encontrado mucha gente así abrazada frente al mar. En Herculano 300 personas se escondieron en 12 habitaciones y entonces dice que era tanta la presión, el calor, que encontraron los cráneos agujereados, es decir, les explotó la cabeza.
les alcanzó así. 20 metros de ceniza sepultaron aquellos pueblos. Los gases venenosos y la lava corrió por 20 kilómetros. La ciudad de Pompeya estaba a 10 kilómetros del volcán Vesubio. Todo fue sepultado. Y se puede ver los esqueletos abrazados. La gente, usted puede imaginarlo con sus rostros aterrorizados de aquello que sucedió de un momento a otro. Y David nos dice, cuando pienso en Dios, de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Aquí en el Evangelio de Lucas también, si usted pudiera mirar allí, bueno, todavía aquí una cosa más en el versículo 32, ahí está el tercer juicio. Les prometí 3, el diluvio, fuego y azufre. Y verso 32, encontramos el tercer juicio en esta expresión que dice el Señor Jesús: acordaos de la mujer de Lot. ¿Y qué es lo que pasó? Porque seguramente en la memoria de David también estaba lo sucedido a la mujer de Lot. Cuando aquellos ángeles hablaron con Lot y su familia, le dijeron que al salir de esas ciudades no volvieran la vista hacia atrás. Y la mujer de Lot quiso darle una última mirada a la ciudad del pecado, una última mirada al materialismo, y entraron a esa ciudad lleno de riquezas y salieron con lo opuesto, nada más. Y esa última mirada, una mirada de desobediencia, Dios le dijo por medio de los ángeles: no miren hacia atrás. Y esa mujer se transformó en una estatua de sal. Y allí quedó, una estatua de sal. Y seguramente que en el recuerdo de David estaba este caso. Y él dice: de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. Siempre aquí en el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 12. Ahí lo voy a tener un momento, en el capítulo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 4, Lucas 12, verso 4. Y este pasaje tiene que llamarnos la atención a nosotros. Es Jesús también el que está hablando. Y dice Jesús, Lucas 12, verso 4, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y en este auditorio y en esta sociedad, yo quiero gritar y enfatizar: tengan temor de Dios, tengan temor de los juicios de Dios. Amén. Con Dios no se juega. La esposa de Lot comprobó que Dios habla en serio. La esposa de Lot comprobó que cuando Dios dice que viene un juicio, ese juicio llega cuando hay desobediencia, cuando hay rebeldía en el hombre, cuando hay oposición del hombre a Dios. Y ahora Jesús dice: no tengan miedo a aquellos que les pueden quitar la vida. Yo les voy a decir a quién les tienen miedo: aquel que después de esta vida les puede echar en el infierno. Dice David: me acuerdo de tus juicios y tengo miedo. Me acuerdo de tus juicios y tengo miedo. Un poquito más aquí en el Evangelio de Lucas también. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Lucas, el capítulo 21, versículo 34. Es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí también. Y dice la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Ahora quiero que ustedes vean algo en común. Cuando vino el juicio en los días de Noé, dice que la gente
compraban, vendían, se daban en casamiento. Estaban entretenidos en las cosas pasajeras de la vida. Estaban allí en ese mundo materialista, haciendo sus negocios, ocupándose de las cosas temporales. Estaban casándose, gente en la búsqueda de placeres carnales. Y cuando estaban comiendo y bebiendo, cayó el juicio del diluvio. Exactamente lo mismo pasó en los días de Lot. Y este texto que leí ahora es algo que va a suceder en el futuro, al final de lo que nosotros conocemos como tribulación, pero no es un futuro lejano, está bien cercano esto. Y Jesús advierte que cuando el mundo impío, incrédulo, esté entretenido en estas cosas, dice glotonería, embriaguez, afanes de esta vida, en otros términos, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, la misma cosa. Cada vez que todo esto sucede, el juicio de Dios llega. ¿En qué está nuestro mundo hoy? ¿Están todos haciendo filas siguiendo al Señor? ¿Están todos tomando la cruz y siguiendo a Cristo? En este mundo usted ve las fiestas clandestinas, donde están las prohibiciones del gobierno nacional, del gobierno provincial, acá, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, todos andan ahí carnavaleando de fiesta, bailes clandestinos, y el virus los va alcanzando y los va consumiendo. Todos dicen que tenemos que vender, es que nuestros negocios se han fundido, y aquí la gente, hermano, se casaba hasta por Zoom. No vamos a perder la oportunidad, vamos a casarnos por Zoom igual. La misma cosa, la historia vuelve a repetirse, comiendo, bebiéndose, los afanes de esta vida, comprando, vendiendo, y el juicio de Dios se aproxima. Cuando David pensaba en esas cosas, dice, me acuerdo de ti, Dios, y de tus juicios, y tengo miedo, David se acordaba de estas cosas, pero en los días de Jeremías, la sociedad era igual. Hay un pasaje en Jeremías que yo quiero tomar algunas palabras y después voy a venir a nuestros días. Si puede acompañarme a Jeremías, el capítulo 5, y voy a pedirles que ponga su atención en el versículo 2. El libro del profeta Jeremías, el capítulo 5 y el versículo 2. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor, Jeremías, el capítulo 5 y el versículo 2. Dice, aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Presta atención ahora. Dice, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. ¿Y qué más? El juicio de su Dios. Ahora, si yo no le digo que esto es de Jeremías y leemos esto, ¿no es la radiografía de nuestros días? Gente que usa en vano el nombre de Dios, gente que hace juramentos falsos, gente que está recibiendo los azotes del juicio de Dios, granizos, inundaciones, sequías, volcanes que entran en erupción, pueblos que desaparecen, montañas de lava que se desarman y se transforman en lodo y arrasan con poblaciones. Todo lo que vemos en las noticias cada día, dice el texto, los azotaste, pero no les dolió. Como que el mundo desafía, dice, queremos más, aguantamos más, danos duro, aquí estamos de pie. Dice, los azotaste, no les dolió, no quisieron recibir corrección. Es decir, que el mundo persiste en sus maldades, persiste en sus pecados, no quieren venir al camino de Dios, no quieren corregir su camino, quieren permanecer en la rebeldía, quieren que les titulen de transgresores, como si ese fuera un título grandioso. Dice, nosotros somos rebeldes, nosotros somos transgresores.
pero Dios los está azotando y dice que ellos endurecen su rostro más que la piedra. O sea, literalmente son cara de piedra. Y muchos de estos, sus vidas se destruyen. Se van jóvenes de este mundo. Y muchos de ellos se van directos a las llamas del infierno. Cuando David pensaba en estas cosas, él dice: Dios, pienso en tus juicios y tengo miedo. Pienso en tus juicios y tengo miedo. Pero dice aquí este texto, dice: son como pobres que han enloquecido. ¿No son todas locuras? Cuando nos detenemos a ver un programa de noticias, no es todo locura lo que está envuelto en este mundo. Así es. Y ahora hay algunos que dicen: ¿y dónde están los juicios de Dios? Muchas voces se levantan preguntando: ¿es acaso el COVID-19? ¿Es acaso este coronavirus un juicio de Dios? Cuando nosotros leemos en la Biblia, para los últimos tiempos, decía el Señor Jesús en Mateo 24, versos 6 a 8, dice: muchos vendrán en mi nombre, hablando de falsos profetas. Y después dijo Jesús: cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, ¿recuerdan? Así es. Dijo Jesús, dice: y vendrán terremotos, hambres, pestes. Y ahí, si usted quiere, póngalo al coronavirus entre las pestes. Y si usted lo pone ahí, usted va a llegar a la conclusión que es un juicio de Dios. Que el mundo lo tome como quiera, pero de lo que no hay duda, que lentamente este mundo se está vistiendo de luto. Amén. Aquí en la Argentina, para el día viernes, para los que escuchan por ahí, estamos en los últimos fines de semana de marzo del 2021. El día viernes la estadística hablaba de 55.000 muertos por este virus aquí en la Argentina. El mismo día viernes 26 de marzo, la estadística decía que Brasil pasó la línea de los 300.000 muertos. Y ese mismo día, viernes 26, en un solo día, 100.000 contagiados, pasó la línea de los 100.000 por primera vez. El 25 en la Argentina teníamos 8.600 contagiados. El 26 teníamos 12.900, casi 13.000. Y así estamos. El COVID-19 vino para sembrar terror y temor en este mundo. El mundo no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo comportarse. Cuando nosotros escuchamos esto de las cuarentenas, de los aislamientos y de todas estas cosas, lo que ya leímos la Biblia y de los días cercanos donde aparecerá el anticristo, todo esto es un anticipo de una ciudad, de una sociedad que va a estar viviendo como en un gran campo de concentración, donde esa criatura inspirada por el diablo llamado anticristo tendrá este mundo encerrado a dieta, con comida racionada, con brazos y frentes marcadas con el número del 666. Y a los que ya leemos la Biblia sabemos que todo esto es un anticipo de lo que va a suceder en poco tiempo. Y ahora usted escucha y se habla de nuevos virus. Si habla ya en Bolivia, se habla del virus del Chapare. Esta semana comenzó a hablarse de la cepa canadiense. En Brasil se habla de la cepa Manaus. Todo eso ya ha entrado al Uruguay, ha entrado aquí a la Argentina. Ya han muerto esta semana 2 personas en la provincia de Córdoba de esa cepa canadiense. Y cada vez hay más cepas. Y estamos, la familia humana está siendo amenazada y atacada por este virus. Pero yo pienso en David y en sus dichos. Cuando pienso en los juicios de Dios, tengo miedo. No sabemos si nosotros estamos en la lista de próximas víctimas de este virus. Yo sé que si ese virus me toca a mí, me mata. Por los problemas que tengo en mi salud, no tendría posibilidad de sobrevivir. Pero David dice: cuando yo pienso en tus juicios, tengo miedo. ¿Tiene usted temor de Dios? ¿Tiene usted realmente una idea de la dimensión de la persona de Dios? Lo que estoy diciendo ahora a los que somos de la familia de Dios, el cristianismo no es un juego. La iglesia no es un juego. Pedro dijo en su primera carta, 4, verso 17, él dijo: el juicio comenzará por la casa de Dios.
En Santa Cruz de la Sierra, ya casi 2 meses atrás, teníamos 100 pastores muertos. Esto despertó ahí. Todos es que estaban en pecado, los pastores, ¿qué pasa? Todos nosotros tenemos familiares o conocidos que ya se han ido de esta vida por causa del virus. Y cantidad de familiares y cantidad de conocidos tenemos que se han ido. Y cuando digo estas palabras pienso en David. Cuando pienso en tu juicio, Dios, tengo miedo. Nosotros sabemos cómo son los juicios de Dios y a veces caen como un efecto dominó, uno tras otro. Cuando el hombre endurece su corazón, se revela, se vuelve transgresor, persiste en su manera de pecar, el juicio viene. Y ustedes que leen la Biblia, les recordaré lo que sucedió en Egipto. Cuando el faraón endureció su corazón en los días de Moisés, Dios, para que su pueblo fuera liberado, envió juicios. El primero de ellos hizo que las aguas de los ríos se transformaran en sangre, de modo que no podían beber. Después de eso, los mismos ríos trajo ranas. Después de ese juicio vinieron los piojos, vinieron las moscas. Y después vino la plaga sobre el ganado. La Biblia, cuando habla de eso, dice una plaga gravísima. Eso afectó los caballos, dice la Biblia, los asnos, los camellos y las ovejas. El juicio de Dios trajo un largo alcance en el territorio de Egipto. Y después de esa plaga gravísima, vinieron las úlceras, los sarpullidos y las úlceras. Y después de todo eso vino el granizo muy pesado, vinieron las langostas, todo se oscureció, se transformó en tinieblas, fue otro de los juicios. Y por último, el primero de cada familia murió, primer varón, y el primero de cada uno de los animales murió. Pero usted lee la Biblia y Faraón endureció su corazón, porque Faraón es como cualquier persona de nuestro tiempo, dueños de corazones duros, que quieren enfrentar a Dios, que quieren resistirse a Dios. Pero lo que el hombre de este tiempo necesita saber es que Dios le ama. Y por eso Cristo murió en la cruz. Amén. Dios no quiere la destrucción de su creación. La Biblia dice que Dios, hermano, amó de tal manera a este mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el texto que sigue, Juan 3:17, dice que Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y esta generación rebelde que se va a vestir de religioso por la Semana Santa que se aproxima, ellos no pueden entender. Dios envió a su Hijo para que sean salvos por él. Que se pueda comprender esa obra en la cruz. Dice David, cuando pienso en tus juicios tengo miedo. Y yo le agregaría lo que dice la Escritura en la carta a los Hebreos 10:31. Dice la palabra allí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Para aquellos que coquetean con el pecado, que juegan con el pecado, que toman decisiones de enfrentar a Dios, de vivir de espaldas a Dios, cuidado, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es la misma carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 29, dice, porque Dios es fuego consumidor. No pueden los de Sodoma y Gomorra dar testimonio, pero ellos experimentaron ese granizo, azufre, fuego consumidor de Dios. Dice David, cuando pienso en tu juicio, tengo miedo. Cuando pienso en tu juicio, tengo miedo. Pero como necesitamos pensar en eso, ya vamos a ir al último pasaje y vamos a terminar. Porque hoy no queremos infundir miedo, queremos que tomemos conciencia de cómo es Dios. Dios es amor, eso es cierto, pero Dios también es justicia. Dios no deja pasar por alto el pecado. Cada pecado va a tener su consecuencia. Cada pecado no va a quedar sin su castigo. Cuando pienso en tus juicios, tengo miedo. Yo le diría a la gente de este tiempo lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 1. Allí vamos, y ahí vamos a terminar. En el libro de los Proverbios, el capítulo 1, versículo 24 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 1, versículo 24.
Así nos dice la palabra de Dios, Proverbios 1, verso 24 en adelante. Ya el verso 22 habla de los burladores, de los que deseaban burlarse, de los insensatos que aborrecen la ciencia. Y llega el verso 24 y dice Dios: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo, mire cómo dice Dios, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y yo agrego: mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Amén. Mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Aquí está hablando este pasaje de la sabiduría. Y Dios le ofrece al hombre la sabiduría para que le ayude a andar en caminos rectos, para que le saque de los antros de perdición, de las rutas del pecado. Dios quiere que el hombre venga a sus caminos, pero él no acepta el consejo, desprecia la ciencia, desprecia el conocimiento. El hombre subido en su orgullo desprecia a Dios y desprecia su palabra. Si el hombre amara a Dios, este lugar estaría lleno. Tendríamos 3, 4 cultos un día domingo, porque todos quisieran venir a escuchar a Dios. Pero la gente no tiene interés en Dios, no quiere escuchar su consejo, no quiere escuchar su palabra, no quiere escuchar su sabiduría. Y Dios dice: como me desprecian de ese modo, dice, yo me reiré. Escuche eso. Dice Dios: yo me reiré de vuestras calamidades. La palabra calamidad habla de tragedia, de algo, de un desastre. Y Dios dice: cuando ustedes estén en eso, yo me voy a reír de ustedes, porque le di todas las oportunidades para que sean salvos. Le ofrecí el camino de la salvación, que es Cristo. Le ofrecí el camino para venir al cielo eterno, que es Cristo. Ustedes despreciaron eso, y ahora cuando vengan las calamidades, cuando sientan mis juicios y quieran clamar a mí, ya es tarde. Por eso bien dice la letra del himno: mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Amén. Dice el Salmo 145 que nosotros cantamos, pero cuando llega al versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Recuerdan el domingo anterior el libro de Lamentaciones? Si no fuera por la misericordia de Jehová, ya hubiéramos sido consumidos. Pero todavía estamos, porque Dios está para dar oportunidad al pecador que se arrepienta y venga a sus caminos, venga a encontrar en Cristo el refugio y la salvación eterna, porque hay un juicio de Dios que se avecina sobre este mundo. Y David nos invitó a la reflexión: cuando pienso en los juicios de Dios, tengo miedo. Amén. Tengo miedo. ¿Qué dirá este mundo? ¿Qué pensará este mundo? ¿Tiene usted el refugio seguro? Lo que estoy preguntando, en otras palabras, ¿tiene usted a Jesucristo? Porque Él es el único que le puede salvar de la ira de Dios. Él es el único que le puede salvar de los juicios que están viniendo y los que están por venir. Es Cristo la salvación. Cuando la gente fue salva en los días de Noé, los que se salvaron fueron todos los que entraron por la puerta del arca. 8 personas, dijimos, entraron por la puerta y fueron salvos en esa arca del juicio del diluvio. En Juan capítulo 10 y el versículo 10, Jesús se presenta como el buen pastor, y en ese texto dice Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Amén. Si usted está en esta mañana aquí, no tiene a Cristo,
No sabe el día que muera dónde va a ir. Dios quiere darle certeza en esta mañana en esa invitación. Jesús en la puerta. Hoy la puerta está abierta. Mañana puede estar cerrada y le va a alcanzar el juicio que le depositarán la perdición eterna del infierno. Pero hoy Cristo se ofrece a usted para ser su Salvador. Hoy Cristo quiere limpiar su pecado, perdonar su pecado, y en esta hora Cristo quiere darle una salvación eterna. Si usted no tiene a Cristo, hoy debería venir a Él y decirle a Él que le limpie su vida con la sangre preciosa que derramó en la cruz, que le perdone sus pecados y le dio esa salvación eterna para usted. Esta mañana esa salvación está a su alcance. Mañana la puerta puede estar cerrada. Mañana el juicio de Dios le puede alcanzar. Piensa en lo que dijo David: Dios, cuando pienso en tus juicios, tengo miedo. Encuentre un gran refugio. Jesucristo es un refugio, no por estos días, Él es el refugio por toda la eternidad, porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura, aquel que está en Cristo es un miembro de la familia de Dios, aquel que está en Cristo es un heredero de la salvación, de la vida eterna que Dios promete en la Biblia. Venga a Cristo, crea en Él. Él quiere ser su Salvador en este día. Vamos a orar al Señor. Si todos nos ponemos de pie, por favor, con los ojos cerrados.